Anteriormente hemos estado hablando acerca de la labor que el maestro tiene dentro de la labor de clases. No hay duda de que el maestro desempeña una labor indispensable y necesitamos ser mejores maestros, que seamos capaces de transmitir las enseñanzas, los principios de la palabra de Dios a la vida de los estudiantes. No basta con simplemente que el maestro tenga un gran conocimiento, aunque eso es importante. Es necesario también que sea un buen comunicador. Es necesario que el maestro tenga la capacidad de llevar todos esos conocimientos que tiene en su mente a la realidad de los estudiantes, porque al fin de cuentas ya el maestro aprendió, por lo menos lo que está enseñando ese día, el día propio de la clase, ya el maestro lo aprendió. Ahora los que tienen que aprender son los estudiantes. Dijimos antes que el maestro es 100% responsable de lo que enseña, así como el alumno es 100% responsable de lo que aprende. Pero como le estoy hablando a maestros, entonces usted y yo que enseñamos somos 100% responsables de lo que estamos enseñando. Sí, somos responsables de que ellos memoricen. Sí, somos responsables de que ellos entiendan, comprendan. Somos responsables de que ellos sean capaces de llevar a la práctica. Eso es un reto que tenemos como maestros. Y hasta que no asumimos el reto o la responsabilidad, porque así es, probablemente muchas cosas se crearán como un vacío dentro del ambiente de enseñanza y aprendizaje. Nosotros hemos utilizado constantemente, si se han dado cuenta, este concepto de enseñanza y aprendizaje porque son dos elementos que van ligados, no los podemos separar. Sin embargo, muchas veces ocurre que la enseñanza que yo doy está a años luz del aprendizaje que los alumnos tienen y muchas veces ellos aprenden otra cosa a la que yo estoy tratando de enseñar. Lo que nosotros queremos dejar plasmado en este bloque que vamos a enseñar es que sí somos responsables de todo lo que el alumno va a aprender. Y para eso tenemos que valernos de ciertas estrategias. Como nos interesan los conocimientos, y lo vimos anteriormente, que cuando vamos a evaluar, por ejemplo, evaluamos conocimientos, como lo vimos más anteriormente todavía, cuando mencionamos de que las competencias educativas están ligadas al conocimiento, hoy estamos reafirmando, o en este bloque estamos reafirmando que ese conocimiento es necesario. ¿Cómo hago yo para que ese conocimiento se quede en la vida de las personas? Y ahora yo les voy a dar un secreto, una estrategia, y es que si nosotros queremos fomentar el aprendizaje y si queremos favorecer la memoria, o sea, queremos que ellos recuerden la información, que sea para ellos fácil traer esa información de sus archivos de memoria a un momento presente, necesitamos valernos o podemos valernos de ciertas estrategias. O sea que no todo es solamente la repetición. A lo mejor a usted y a mí nos ha funcionado la repetición y era el clásico ejemplo del estudiante que tomaba la información y comenzaba a repetirla, repetirla, repetirla hasta que se le quedaba. Muchos de los textos bíblicos que nosotros hemos aprendido han sido así. Los hemos repetido, repetido, repetido al punto de que los aprendemos. Muchas de las canciones que nos aprendemos siguen ese mismo método, es la repetición la que nos da, pero no todos los métodos son repetición. Algunos métodos tienen una explicación lógica, tienen una forma de hacerse. Les voy a poner un ejemplo una. Yo quisiera que ustedes vieran en este momento la imagen que tenemos ahí. Contémplenla con detenimiento. Dense cuenta que estamos hablando de la enseñanza de la Biblia. Cómo nosotros podemos ser maestros que enseñemos mejor la Biblia. Y yo quiero que ustedes hagan el intento, por algunos segundos que les voy a dar, de memorizar todas las letras que están ahí. Van a intentar memorizar todo lo que está ahí y después de eso, cuando yo les indique también, ustedes van a intentar escribir esas letras sin verlas. Lo que pretendo con esto es que veamos cómo nuestro cerebro trabaja y es capaz de memorizar información que está frente a nosotros. Ya creo que tenemos un suficiente tiempo para eso. Así que yo voy a pasar a otra imagen que no es necesario que la veamos, pero vamos a intentar, después de haber fijado nuestra mirada en esas letras que yo puse ahí, ¿cuántas de esas letras somos capaces de recordar? Si cada uno de ustedes toma en este momento una página y un bolígrafo y comienza a escribir las letras que estaban anotadas ahí,
¿Cuántas de todas esas letras las pueden recordar, las pueden memorizar? Creo que estuvieron expuestos alrededor de 30 segundos a cada una de esas letras o a esas letras, ese grupo de letras que yo asigné ahí, que no es una palabra coherente porque no es una palabra, pero que son una gran cantidad de letras que juntas dicen algo a lo mejor. ¿Sí? Voy a volver a poner la imagen y vamos a ver cuántas de esas lograron atinar. 5, 6, 2, a lo mejor todas, no sé cómo lo hiciera, pero si estuviéramos aquí presentes todos junto conmigo y revisáramos y calificáramos cuántas de esas letras fuimos capaces de poner, a lo mejor no nos hubiera ido muy bien. Y no nos tenemos que sentir mal con eso, porque definitivamente memorizar tantas de estas letras a la misma vez no es una tarea fácil, y sobre todo cuando los expongo a ellas por 30 segundos o menos. Ahora, ¿cambiaría? Y yo hago esta pregunta, ¿cambiarían las cosas si yo les explico qué significan cada una de esas letras? Si yo les digo que cada una de esas letras significa la primera letra de cada uno de los números, empezando por el número 1, ¿se dan cuenta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cada letra representa la primera letra con la que empieza el número del 1 al 15. Ahora, si yo les pido que dejen de ver la imagen y por un momento escriban todas las letras que acaban de ver, ¿qué lograrían hacer? ¿Cuántas letras lograrían poner? Probablemente 15 letras bien colocadas. ¿Qué hizo la diferencia entre el primer ejercicio y el segundo ejercicio? Muy sencillo, que al segundo ejercicio yo les di un significado para esas letras y les dije, las letras significan los números. Lo que ustedes acaban de hacer es asociar letras con algo. No memorizaron realmente como si fuera algo específico, sino le dieron un sentido a la información que yo les enseñé. La memoria ocurre de esa manera. ¿Cómo nosotros memorizamos mejor? Cuando relacionamos ciertas cosas. A veces no tenemos que pensar que necesitamos el detalle de todas las cosas. Muchas veces, si logramos programar los elementos esenciales y asociarlos a algo más, inmediatamente nuestro cerebro comienza a guardar información y comienza a recordar todo eso. Así que cuando nosotros queremos enseñarles a ellos ciertos principios de la Biblia y necesitamos que memoricen ciertos conceptos, una estrategia es darle sentido a esos conceptos, o como hicimos aquí con el ejemplo, utilizar una estrategia mnemotécnica para que los estudiantes puedan memorizar. Cuando estamos enseñándoles dentro de algún instituto bíblico, algún curso bíblico, alguna palabra que es de difícil uso, o un conjunto de palabras que son de difícil uso, o nombres de personas que son difíciles de entender o de memorizar porque son poco comunes, una estrategia es esto: busquemos algo que ayude a los estudiantes a memorizar, asociemos palabras, ideas, imágenes, historias. Algo que funciona muy bien es cuando yo tengo que, por ejemplo, asociar varias palabras que son totalmente distintas una de la otra y que no tienen aparentemente relación. ¿Qué hago yo? Puedo relacionarlas todas de alguna forma con una historia, y muchas veces esa historia es algo completamente ridículo. Lo que yo necesito es asignar esas palabras dentro de un camino, dentro de un escenario, y lo puedo ubicar. Otra cosa que yo puedo hacer es colocar las palabras en una habitación. Por ejemplo, cada uno de ustedes conoce cómo es su habitación, sabe cómo está ubicada, dónde está cada cosa. Independientemente de si somos o no ordenados, nosotros ubicamos todas las cosas en ciertos lugares. Entonces, si tenemos que memorizar ciertas palabras, yo puedo colocar las palabras en momentos específicos, y cuando hago memoria, lo que hago es hacer un recorrido completo de mi habitación en orden. Y digo, ok, primero estaba tal cosa, aquí yo coloqué tal, y voy haciendo el orden que yo tengo estructurado en mi habitación, y eso me ayuda a memorizar. Pero bueno, son miles de formas en las que yo puedo trabajar la memoria, y estoy tocando este punto porque es muy importante y porque considero trascendental que nosotros como maestros nos hagamos responsables de que nuestros estudiantes memoricen. Si ellos logran memorizar, ellos logran aprender mucho más y vamos a lograr mejores resultados, porque muchas veces este conocimiento requiere de asociaciones. Como maestros, entonces, somos responsables de enseñar. Aprendemos algunas cosas importantes. Número 1 es que el orden y la estructura dan sentido a la información.
Entonces nosotros cuando enseñamos, ya sea que estemos en una hora de clase, incluso cuando tenemos que predicar y cuando tenemos que enseñar sobre algún tema, lo mejor que yo puedo hacer es darle orden a esa clase. Y es decir, cuáles son los temas principales, cuáles son los temas secundarios. Si se dan cuenta, muchas veces nuestros desórdenes de información a la hora de enseñar son terribles. La gente se pierde fácilmente en lo que está aprendiendo porque lo que les hemos dado es una ensalada o es una sopa de temas donde encontramos que sale uno, sale otro, vuelve a salir el anterior y regresamos al otro. Es muy difícil cuando nosotros enseñamos sin orden, por lo menos para nuestro cerebro, tomándolo desde un punto de vista ya de la memoria que tenemos como cerebro. Para nuestro cerebro es muy difícil manejar la información que no tiene sentido, pero cuando tiene sentido, él recuerda más, él entiende más. A lo mejor a ustedes les ha pasado, salen de la iglesia, se sientan a comer y en la conversación alguien que no fue a la iglesia pregunta, ¿y qué aprendieron hoy? ¿De qué hablaron? Y todo el mundo se queda sin saber qué responder. ¿Por qué? Porque tenemos uno y otro tema donde la gente realmente no entendió, una ensalada de información que la gente no supo en ningún momento relacionar o integrar entre sí. Entonces, cuando enseñamos tenemos que estar muy claros en cuál es nuestro objetivo principal, cuál es nuestro tema principal, qué quiero lograr y después cuáles son los temas que van a acompañar a ese tema principal, sabiendo que yo no le puedo dar más importancia al tema segundo que al tema primero, porque si mi tema primordial es el más importante, yo debo hacer que todos los demás temas apunten hacia él. Independientemente de lo que esté enseñando, tengo que tener cuidado de que mi enseñanza no comience a disparar por todos lados, sino que mi enseñanza vaya teniendo un sentido. Cada vez que usted organiza su clase, hágase la siguiente pregunta. Cuando mis estudiantes salgan de mi clase, ¿qué quiero que hayan aprendido? ¿Qué quiero que hayan aprendido? Esto es lo que quiero que hayan aprendido. Entonces voy a asegurarme que todos los puntos que yo voy a tratar apunten a eso. Porque no quiero que en medio de todo lo que estoy hablando se lleven otras cosas y lo más importante por lo cual yo estaba aquí no se cumpliera. Entonces lo primero es que el orden y la estructura le dan sentido a la información. Nuestro cerebro entiende mejor, capta mejor, está más receptivo, recuerda más cuando la información tiene sentido. Número 2, el lenguaje comunica o distorsiona la comunicación. Aunque hay muy buenos conocedores, no siempre hay muy buenos comunicadores. En las universidades nosotros nos encontramos con este dilema muchas veces. Nos encontramos con profesores que son expertos en la materia porque la desarrollan, porque trabajan en eso, porque es su profesión a la que se han dedicado, pero no tienen docencia. No saben dar clase, no han aprendido a lidiar con estudiantes, a manejar el ambiente educativo de una clase y por lo tanto hacen que la educación sea difícil. Y uno dice, qué lástima que esta persona, sabiendo tanto, no sea capaz de transmitirnos esa información para que la podamos comprender. Y es frustrante encontrar una persona que sabe tanto y que a la larga pareciera que más que enseñar está haciendo alarde de sus conocimientos. Cuando nosotros enseñamos no hacemos alarde de lo que sabemos. Cuando nosotros enseñamos no nos preocupamos por ser el que figura en la clase, sino porque el estudiante sea el que figure aprendiendo, sea el que mejor, el que tenga más conocimiento que yo. Entonces, tengo que aprender a ser un buen comunicador, saber utilizar palabras adecuadas. Por ejemplo, una de las limitaciones que tiene este medio que estamos utilizando para enseñar es que no sabemos quién está al otro lado aprendiendo. Y a lo mejor el contexto que yo estoy utilizando, aunque lo trato de hacer lo más general posible, va a quedarse fuera de contexto para algunas personas, porque no sé quién es mi público, no sé específicamente a quién le estoy hablando. Cuando yo tengo a mis estudiantes de frente, yo sé a quién les estoy enseñando y yo aprendo a medir el ambiente. Una pregunta que muchas veces uno hace cuando lo invitan a enseñar a algún lugar es, ¿quiénes son? ¿Qué tipo de personas son? ¿De dónde vienen? ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican? Porque eso nos da a nosotros un entendimiento acerca de qué tipo de personas tenemos. Por ejemplo, he tenido la oportunidad de escribir algunas novelas y esto me permite a mí tener acceso a conversatorios con estudiantes de mis novelas, con mis lectores. Esto también hace que yo me enfrente a diferentes tipos de público y aunque voy a hablar sobre la misma novela que yo escribí,
me voy a encontrar con un público que ha recepcionado esa información de una manera y con otro que lo ha hecho de otra manera. Entonces yo siempre trato de andar preguntando qué tipo de gente es, qué tipo de ambiente viven. Trato de aprender de ese tipo de ambiente porque yo sé que en ambos ambientes me tengo que mover distinto. Incluso a veces me tengo que vestir distinto porque muchas veces lo que puede ser una vía de acceso para un grupo se convierte en una limitación para el otro. Entonces, cuando yo conozco a mi público, yo soy capaz de tener acceso a ellos. Incluso muchas veces, cuando uno está hablando, uno comienza a darse cuenta que sus alumnos no lo están entendiendo y uno dice, tengo que cambiar la estrategia aquí. Voy a usar otro ejemplo, voy a usar otra forma, voy a utilizar otra manera, me voy a expresar distinto porque creo que lo que estoy haciendo no está funcionando. El lenguaje y la comunicación no solamente tiene que ver con palabras, tiene que ver con gestos, tiene que ver con actitudes, tiene que ver con nuestra posición corporal. Hay personas a quienes les molestaría si yo me siento y les hablo, pero hay personas que lo sentirían muy familiar y dependiendo del tipo de personas con las que yo trabaje, yo debo saberme movilizar dentro de ese ambiente y saber comunicar la información, sobre todo cuando se trata de algo tan importante como la palabra de Dios, que es información que a la larga puede salvar vidas. Otro elemento importante es que las experiencias conectan al estudiante con el tema. Yo debo ser capaz de conectar al estudiante con situaciones de la vida real. Lo hemos mencionado, sé que muchas veces durante este tema, durante este curso de educación cristiana, porque me parece que es muy importante la contextualización. Cuando nosotros vamos a planear una clase, el buscar anécdotas que sean interesantes para las personas con las que yo trabajo. A lo mejor yo puedo usar un tema que a nivel empresarial es grandioso, pero que dentro de un ambiente de mi clase, por ser personas que no son de un ambiente empresarial, no les interesa. Quizás debo utilizar otro tipo de ambiente. Si tengo muchas señoras que son amas de casa en mi curso, a lo mejor los ejemplos van a tener que estar ligados a la cocina, al ambiente de casa, a la crianza de niños, porque ese es el ambiente que más frecuentan y en el que más me voy a identificar con ellos. Y estos ejemplos van a realzar mi clase, los va a conectar a ellos con la clase. En vez de sacarlos o de distanciarlos, los van a ir conectando. Como hoy en día tenemos tantas distracciones, tenemos que ser capaces de mantener constantes formas de atraer, de atrapar la atención de nuestros oyentes. Cuando usamos ejemplos, contamos anécdotas, ya sea de nuestra propia vida o de la vida de otras personas, seamos y estemos seguros de que esas son ideas, son historias, son anécdotas que conectan a la gente con lo que yo quiero enseñar y con un principio claro de vida y no necesariamente como una historia que yo quiero contar, porque muchas veces pensamos que bueno, hay que contarse un buen chiste para romper el hielo, pero ¿qué tal si a ese chiste le damos una connotación mucho más aplicada al tema que quiero enseñar? Entonces estoy integrando en la educación eso, no se trata de hacer una dinámica por hacerla, de hacer un juego, de contar un chiste, sino de utilizar todos estos como recursos que enlacen la vida de las personas y que ellos puedan conectarse con el principio fundamental o con el tema fundamental que yo les estoy enseñando. Así que tenemos que saber utilizar ilustraciones y anécdotas dentro de la historia o dentro de la enseñanza bíblica y saber que a veces el uso de historias puede más bien distorsionar la historia fundamental cuando estoy enseñando sobre una historia. Eso que vemos ahí en imagen ahora mismo es un abecedario tecnológico. Lo que intento ilustrar con esto es que nosotros tenemos que saber cómo vamos a enseñar las cosas más básicas. Cuando nosotros estábamos en primaria, nos enseñaban con animales el abecedario. La O era un oso, la L un leopardo, y comenzamos porque a lo mejor era algo que se identificaba con nosotros. Hoy en día los estudiantes y los niños, por ejemplo, cuando enseñamos niños y jóvenes, ellos están más conectados a un ambiente de tecnología. Entonces podemos utilizar estrategias distintas que les den ejemplos de otra cosa. Yo recuerdo que muchas veces cuando me enseñaban el tema de que teníamos que aprender a trabajar en equipo y teníamos que tener compañerismo cristiano y andar juntos, unidos como una iglesia, nos hablaban de que no existen los llaneros solitarios en la iglesia. Y recuerdo que una vez estaba en una actividad de jóvenes y dije esa expresión y dije, no existen llaneros solitarios en la iglesia, y todos los jóvenes se quedaron pensando, ¿qué habrá querido decir? Porque en su vida
no conocían al llanero solitario, nunca habían escuchado de él y no sabía de lo que yo estaba hablando. Entonces yo necesitaba más bien utilizar una anécdota o una historia completamente distinta, que no fuera esa, porque esa se trata de muchísimos años atrás y no de algo que ellos están entendiendo ahora mismo. Ahora, si el público que yo tengo es de mucho más años y ellos sí conocen la historia, yo la puedo utilizar como un ejemplo. Pero debemos aprender a utilizar unas estrategias o estrategias como las que hoy en día tenemos, que son mucho más actualizadas y que nuestros alumnos van a conocer mejor que lo que yo como maestro conozco hasta ahora. Otro tema importante, la claridad en los objetivos permite comprobar si hemos sido efectivos. Otra vez, la claridad en los objetivos permite comprobar si hemos sido efectivos. ¿Cómo yo sé que he sido efectivo con mi clase? Primero yo tengo que estar seguro de que he sido claro en mis objetivos. Si yo no estoy seguro de qué es lo que quiero enseñar, voy a enseñar muchas cosas. Haga usted el ejemplo. Un día que esté preparando su clase o que esté preparando su estudio bíblico o su enseñanza, no le ponga objetivos y se dará cuenta que en el camino van a ir surgiendo miles de enseñanzas. Tome un texto cualquiera y no le ponga objetivos y se dará cuenta que tiene para tratar 200 temas dentro del mismo texto bíblico. Pero si usted le da un sentido específico, se dará cuenta de que todo va a apuntar hacia eso. Hace un momento lo hicimos, en uno de los videos mencionamos de que íbamos a hablar de Jesús como maestro con la mujer samaritana. Y aunque nuestro tema no era la adoración y lo mencionamos, nuestro foco era ver a Jesús como maestro, qué hizo Jesús para tocar la necesidad de aquella mujer y no necesariamente qué fue específicamente lo que Jesús le enseñó. ¿Sí? Nos estábamos enfocando en un tema y no extrayendo enseñanzas de una historia específicamente. Dice, conozca, clarifique y transmita la idea exegética, o sea, el principio bíblico. Aquí vamos a conocer algo que tenemos que aprender a diferenciar, y esto es algo en lo que nosotros normalmente fallamos. Si logramos tenerlo claro, vamos a poder enseñar con mucho más eficacia. Una cosa es la idea exegética o el principio bíblico que está en un texto bíblico, y otra cosa es la idea pedagógica o el principio de aprendizaje. Estas son dos cosas distintas y vamos a ver cuál es la diferencia entre una y la otra. La idea exegética es qué dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia que es aplicable a cualquier persona y en cualquier época? Nos estamos refiriendo a un asunto de principios. ¿Cuál es el principio que la Biblia está enseñando en ese texto que yo estoy utilizando? Esa es la idea exegética. Es algo que no tiene que ver con el aquí y el ahora específicamente, sino tiene que ver con el siempre en todo momento. Pero la idea pedagógica es cómo pueden los estudiantes aplicar ese principio bíblico a su propia realidad. O sea, lo que estamos haciendo es tomando el mismo texto bíblico y decir, bueno, esta es la idea principal y esta es la forma en la que se aplica. ¿Qué pasa? Que un mismo texto bíblico se puede aplicar de maneras distintas de acuerdo al contexto. Si el contexto es distinto, probablemente la aplicación no va a ser igual, pero tengo que tener claridad en cuanto a esto. Cuando yo voy a enseñar, yo debo tomar el principio bíblico, debo ver cuál es ese principio y debo hacer la aplicación del principio y no así de la forma específica de hacer las cosas. Tome cualquier texto bíblico. Por aquí yo menciono Hebreos 10, 19 al 25. Tomen la idea del texto bíblico y pregúntense, ¿cuál es la idea exegética? ¿Qué es lo que la Biblia está tratando de enseñar que es aplicable para cualquier época y cualquier lugar? Y después piense cómo esa idea puede ser algo que yo aplique a la realidad de hoy en día. Cuando yo logro separar estas dos cosas, en la preparación de mis clases, yo estoy logrando hacer que el estudiante no solamente comprenda el principio fundamental sobre el que gira toda la enseñanza, sino también cómo ese principio se puede aplicar a su propia vida. Esto nos sirve mucho cuando tenemos textos de difícil aplicación, como por ejemplo cosas que tienen que ver con normas específicas. Cuando Pablo dice en algún momento, que la mujer se tiene que vestir de cierta manera. Cuando yo leo algo como eso, yo debo separar la idea exegética y decir qué es lo que el principio que está transmitiéndose aquí para todas las épocas, y después yo tengo que ver cómo ese principio se aplica a mi vida en el contexto en el que vivo en el día de hoy, en el año presente en el que estoy viviendo. Porque son dos cosas que tenemos que aprender a hacer. Recordemos que no podemos hacer una aplicación literal de todas las cosas porque hay cosas
que fueron hechas específicamente para el momento y para el contexto, pero fueron hechas basadas en un principio, y ese principio, independientemente de la época y del momento, también es aplicable para mí. Por eso es que toda la Biblia del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es aplicable hoy en día. Lo que yo tengo que hacer es aprender a separar cuál es la idea exegética, la idea fundamental, el principio que es inamovible, incambiable, que es el fundamento de Dios para toda la humanidad en todo momento, en toda cultura, en toda raza, en toda época, y cuál es la aplicación de ese principio en la realidad y en el contexto en el que yo vivo. Ese es un elemento fundamental que vamos a tomar en cuenta. Hay un pasaje bien sencillo que lo quiero compartir porque creo que nos puede ayudar en cuanto a lo que es el poner en práctica la palabra de Dios. Se encuentra en Hechos capítulo 2, 37. Dice de esta forma, bien sencillo lo dice: cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Ese texto bíblico que ustedes ven ahí está dibujado en tres imágenes: un oído, un corazón y una mano. Porque si se dan cuenta, si yo quiero que mis estudiantes aprendan este texto bíblico, por ejemplo, yo puedo decir, y vean cómo, lo voy a leer una vez más y ustedes lo van a seguir con la imagen que está ahí, que dice: cuando oyeron esto, entonces ahí aparece el oído, todos se sintieron profundamente conmovidos, ahí aparece el corazón, y le dijeron a Pablo y a los apóstoles: ¿qué haremos? Y justamente este es el proceso que debe ocurrir en la vida de un cristiano cuando lee la palabra. Nosotros tenemos que escuchar eso que escuchamos, eso que estamos aprendiendo cuando somos alumnos, o eso que nuestros alumnos están aprendiendo, que ellos están escuchando, debe provocar un sentimiento, una sensación, debe impresionar algo en su corazón, debe provocar algo dentro de ellos, y eso los debe llevar a una experiencia práctica, de decir: entendí, tengo la convicción de eso, ahora yo lo quiero hacer una realidad, yo lo quiero hacer práctico en mi vida. ¿Cómo lo hago? Nuestra labor como maestros, y cierro con eso, nuestra labor como maestros es hacer que las personas escuchen el mensaje, sean conmovidos en su corazón, y eso que han sentido, eso que han percibido, pueda ser llevado a la práctica en hechos, en prácticas reales, en acciones de servicio a la humanidad, porque a fin de cuentas lo que nosotros estamos enseñando es la palabra de Dios, y eso debe tener un valor más allá de nuestro conocimiento, debe tener un valor más allá de nuestras paredes en la iglesia, y el valor de lo que nosotros aprendemos y de lo que hacemos y de lo que recibimos de Dios en nuestra vida, pues no es necesariamente dentro de la iglesia. Lo que hemos aprendido de Dios y lo que hemos recibido de su palabra es para provocar un cambio en el mundo. Dios no nos ha hecho creyentes solamente para que crezcamos espiritualmente, porque de hecho ese crecimiento siempre se va a traducir en acciones de servicio donde la humanidad necesita recibir el amor de Dios, y nosotros que estamos recibiendo y siendo conmovidos por ese amor de Dios, que estamos aprendiendo del amor de Dios, debemos transmitirlo, compartirlo, y debemos contagiar al mundo con ese amor.